Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo podcast, vamos a decir, ya que va a ser un vídeo otra vez, como ya hice hace una semana o dos, que va a haber solo este plano y yo hablando, o sea que no hace falta que veáis la imagen, aunque sí me gusta grabarlo en el coche porque creo que queda así mucho más dinámico. Tengo un poco de obsesión con eso, de que queden los vídeos lo más dinámicos posibles. Ya sabéis que hago también esos vídeos de por qué y lo que sea, y os explico el porqué de algo, porque hacemos las cosas de una forma concreta en la pesca, etcétera, etcétera, que los hago también caminando normalmente. Entonces me gusta mucho más así que un plano más estático, que me cuesta mucho más encontrar un plano estático que realmente me guste mucho. Esto obviamente no lo he comentado nunca, pero literalmente he perdido a veces días buscando sitios y el plano perfecto para grabar vídeos como los tutoriales o como los vídeos de preguntas y respuestas que hacía antes. Y como los intentaba grabar al final del día, a última hora del día, porque la luz es mejor, pues a veces no encontraba el sitio idóneo sin que hiciera viento, sin que hubiera demasiado ruido, y al final pues acababa no grabando el vídeo ese día, o sea, perdía ese día o esas horas buscando el sitio. Dicho lo cual, hoy vamos con un tema que me parece muy interesante y sobre todo quiero ver opiniones aquí también. Estos vídeos así tipo podcast me gusta enfocarlos un poco a temas un poco más off topic, un poco más fuera de la pesca, aunque estén totalmente relacionados, por supuesto, para eso es este canal, para hablar de pesca. Y me gusta que haya cierta controversia en las opiniones, o polémica, que al fin y al cabo es lo mismo que controversia, básicamente distintas opiniones, y que se pueda opinar y cada uno exponer su punto de vista. Como os digo, en el caso de hoy vamos a tratar, supongo que ya lo habéis visto en el título, la competitividad, vamos a decir, dentro de la pesca. Y me gustaría dividirlo en dos tipos, por así decirlo, de competitividad. Es decir, por un lado, la que yo considero sana y por otro lado, la que no considero tan sana. Obviamente existen las competiciones de pesca, reguladas, con unas reglas, etcétera, etcétera. Y eso es algo a lo cual yo nunca me he sentido muy identificado con eso. Nunca he sentido realmente una competitividad dentro de lo que es la pesca. Simplemente es algo que no sale de mí dentro de, como digo, de lo que es la pesca al menos. Con lo cual, por eso nunca he participado en una competición de pesca. Tampoco es algo que descarte, obviamente. Si yo veo la posibilidad de pasármelo bien o de grabar algún buen vídeo interesante, aunque casi me gustaría más no participar y dedicarme más a grabar y a contaros cómo es una competición de pesca en el caso de que eso ocurriera, ¿no? de que estuviera allí. Pero como digo, nunca ha salido de mí pues participar en una de estas competiciones. He estado buscando algunas curiosidades cuando empezaron las competiciones de pesca y según he visto empezaron más o menos en el siglo XIX. Obviamente es algo que tuvo que empezar en el momento que al menos cierta parte de la sociedad ya no tenía unas necesidades vitales, porque obviamente la pesca se remonta, creo que los primeros anzuelos hechos con hueso que se han encontrado datan de hace unos 42.000 años, o sea, casi nada. Pero como digo, en ese caso obviamente por necesidad, y hasta hace poquísimo dentro de lo que es la historia del ser humano, obviamente era por necesidad. Y más o menos en el siglo XIX, y más concretamente a mediados del siglo XIX, ya se empezó a pescar más de modo recreativo, concretamente en Reino Unido, sobre todo evidentemente en Europa y Norteamérica, se empezó a pescar de una forma más recreativa, y como digo, en Reino Unido pues empezó a haber algunos clubes que promovían esto como un deporte o como una actividad lúdica, vamos a decir. Y luego, más bien a mediados del siglo XX, hubo ya un boom en cuanto a que se expandió globalmente lo que es la pesca recreativa. Obviamente muchas más zonas del planeta pues ya había una cierta riqueza en cuanto a los recursos, por lo tanto ya se podía dedicar uno a la pesca como pasatiempo más bien. De hecho fue en el 71 cuando se fundó el Bassmaster Classic, que es una competición, supongo, de las más conocidas a nivel mundial. Creo que ha llegado a haber premios de $1 millón o más de dólares, obviamente muchísimos patrocinadores, etcétera, etcétera, y es una de las competiciones más conocidas. Y por supuesto estas competiciones tienen partes muy positivas, entre ellas las competiciones que son de captura y suelta, pues obviamente promueven el captura y suelta para que sea la pesca pues algo más sostenible incluso. Obviamente también la parte económica, donde se lleva a cabo uno de estos torneos, competición o lo que sea, obviamente va gente allí, se gasta su dinero, ya sean
alojamiento, hoteles, comida, restaurantes, etcétera, etcétera. De hecho, la pesca deportiva por un mismo pez genera muchísima más riqueza que la pesca comercial, obviamente. Imagínate el que va pues al delta del Ebro a pescar el pez que sea y consigue capturar uno, o es que a lo mejor no consigue capturar ninguno incluso, y se ha gastado igualmente allí un montón de dinero pues en lo mismo, alojamiento, restaurantes, comida, etcétera, etcétera, transporte y charters de pesca, claro. Entonces, por la parte económica, las competiciones de pesca obviamente súper interesantes, y también por el tema de generar pues camaradería, o generar el hecho de, bueno, esa conjunción social, es decir, que se reúna mucha gente, y siempre y cuando sea de una forma pues sana, que creo que mayoritariamente será así en estas competiciones, pues también es algo que creo yo que es positivo. Aunque también ha habido muchísimas trampas, muchísimas peleas, y como digo, me he estado informando un poco y me ha parecido algunas súper curiosas, como, bueno, esto ya lo sabía, ya lo había escuchado, el tema de meter peso, plomo en las capturas para que pesen más luego en el pesaje. Como sabréis, muchas veces en las competiciones lo que se valora es cuánto pesan los peces, ya sea el peso total, el peso de una captura. A veces se dan distintos premios, obviamente, a que si pieza mayor, que si el peso total de todas las capturas, etcétera, etcétera. Entonces ha habido muchas polémicas, como digo, en este sentido, incluso peleas. Como parte negativa, y dejando la subjetividad más de lado, pues hombre, lo que ocurre en una competición de pesca es que una zona, aunque se practique captura y suelta, obviamente se verá alterada, y esto de hecho yo lo sé que en ciertas competiciones, cuando se decide dónde hacerla, muchas veces mucha gente no quiere que se haga en sus zonas, o sea que obviamente ahí hay un impacto medioambiental, por supuesto, y eso lo he comentado muchas veces, que los peces, aunque los soltemos, y entiendo que depende de las zonas, porque estoy viendo que en el Atlántico la presión de pesca afecta muchísimo menos a las zonas, pero muchísimo menos, y más con especies, digamos, más sedentarias, obviamente, que es donde más se nota, pero es que a mí me ha pasado en Menorca de capturar algunos peces concretos, pueden ser sargos o doradas, en un sitio concreto. El primer día que voy ahí, capturar un montón, ir un tiempo después, no al día siguiente, sino un tiempo después, capturar ya, bien, unos cuantos peces, pero ya muchos menos, la tercera vez menos, la cuarta vez a lo mejor ya ninguno, o sea, y soltando todos los peces me estoy refiriendo, con lo cual, eso quiero decir que el captura y suelta, al fin y al cabo, también afecta, claro, también la presión de pesca, pasar de que en un sitio haya cero a que haya un poco, aunque sea un poco, pues afecta un montón, como digo, sobre todo lo he notado más en Menorca. Creo que en zonas donde hay mareas, como sobre todo en la parte costera, constantemente el hábitat de los peces cambia, me refiero en una zona más bien de poca profundidad, donde los peces se meten cuando sube la marea, luego cuando baja la marea obviamente se tienen que retirar de ahí, con lo cual su hábitat está cambiando constantemente, y creo que eso favorece mucho más a que los peces se muevan por la costa. En Menorca os puedo decir que hay peces que yo he visto durante años en el mismo sitio, el mismo individuo de pez, digamos en la misma zona, en la misma cala, en la misma playa, con lo cual si tú pinchas ese pez, una lubina por ejemplo, pues ya has perdido la oportunidad de volver a capturarla aunque la sueltes. Obviamente la suelta tiene la gran ventaja de que ese pez se seguirá reproduciendo, y más si hablamos de una lubina, que son peces de crecimiento muy, muy lento. De hecho tenéis tablas en internet que podéis ver lo que tardan en crecer, y es una burrada, con lo cual súper importante el captura y suelta en esos peces, pero eso daría ya para otro podcast. Como digo, esa sería una parte negativa de las competiciones. Y personalmente, siguiendo con lo que es mi opinión, no me importaría participar en algunas incluso que me han parecido súper curiosas, como por ejemplo una en Reino Unido también, que es sobre intentar capturar el pez más feo posible. Me parece increíble que se hagan competiciones de este estilo, obviamente para fomentar más bien la pesca de un modo más humorístico, no tanto en cuanto a competitivo, pero vamos, me parece increíble. Y por supuesto, por otra parte, también he participado, entre muchas comillas, en competiciones, entre muchas comillas, como es los vídeos de Anglers Game que hemos hecho siempre con Aimar, que hay un montón en el canal, como 20 y pico creo recordar, no sé si 30 incluso, y hombre, ahí me lo paso muy bien, pero no lo considero tanto una competición, en el sentido de que ya veis que la competitividad que tenemos pues no es muy acérrima, en el sentido de que si no ponemos un castigo muy grave, vamos a decir, como el tema del picante que habéis visto en un par de vídeos,
pues no hay tanta competitividad realmente. El porqué de estos Anglers Game vino un poco por necesidad, entre comillas, de hacer algo un poco distinto. Y entiendo muy bien que las competiciones en muchos ámbitos también sean por lo mismo. Me refiero, por ejemplo, en la pesca del black bass, que hay digamos, muchísima afición. Pienso, y obviamente puedo estar totalmente equivocado, sé que al menos para mí llegaría a ser algo un poco aburrido hacer siempre lo mismo. No sé por qué me pasa también en el mar. Yo capturar todos los años las mismas serviolitas de la misma forma, con jigs que sé que pican perfectamente o vinilos, pues algo que tampoco me hace una ilusión especial. De hecho, este año, sobre todo este año no, el pasado, que a principio de temporada había algo menos de serviolas, pues me hacían más ilusión por el hecho de haber menos. Con lo cual, si algo es muy repetitivo para mí, acaba siendo aburrido. Y creo que ocurre lo mismo, como os digo, en ciertas competiciones, y por lo cual nacen las competiciones, es para darle un punto extra de emoción al fin y al cabo a la pesca. Como digo, nos pasó lo mismo con el tema de Anglers Game, que me lo propuso Aimar, me propuso el hecho de intentar hacer algún tipo de juego también para eso, para hacer algo un poquito distinto, porque al fin y al cabo íbamos a pescar muchas veces con el paddle, a rock fishing, que nos encanta, pero era siempre un poco tal vez repetitivo, ¿no? Entonces añadirle ese punto de competitividad pues hace que sea pues, un poco más emocionante, y obviamente al transmitiros eso ya os doy a entender que también lo entiendo, que entiendo que las competiciones muchas veces sean más bien en este sentido y por este motivo. Y esta es la competitividad que veo más bien sana, pero vamos a la que no veo tan sana, y ahí es donde quería llegar con este vídeo. En cuanto a la competitividad más bien no tan sana que pueda haber muchas veces entre propios compañeros de pesca, y lo digo porque incluso sé de casos de gente que se ha peleado con otros por un pez, literalmente, y hay mucha gente, pues eso, que le sienta mal que otros que están a su lado capturen más peces o más grandes, y obviamente lo entiendo, 100.000%, por supuesto, totalmente entendible. Al final es algo inherente en el ser humano, ese espíritu competitivo, y que seguramente es lo que nos ha llevado a estar donde estamos a nivel evolutivo, claro. Pero en el caso de la pesca, y creo que hoy en día, como hay este choque entre nuestras partes más primitivas y nuestra parte racional, que está infinitamente más desarrollada que la de la mayoría de animales, o todos, entonces hace este choque pues que podamos afrontar de otra forma nuestros instintos tal vez más primitivos, como podría ser esta competitividad. Y a mí me ocurre pues que no me sale, en cuanto a la pesca, ser así de competitivo, digamos, y más bien todo lo contrario. Me alegro un montón cuando un compañero consigue un buen pez. Sin ir más lejos, el caso del palometón que capturó Aimar hace ya unos cuantos años, de hecho al principio de conocernos y empezar a ir a pescar juntos. Es muy grande, ¿eh? Medirá 1,20 m fácil, ¿eh? ¿Lo ves? Ah, lo tienes enganchado aún. Da igual la caña. Qué pasada, tío, qué pasada, récord de pez, ¿eh? Y os puedo asegurar, y yo no he capturado un palometón tan grande nunca, os puedo asegurar que me hizo la misma o más ilusión que haberlo capturado yo. Estar allí y poder grabarlo, para mí ya es increíble, me encanta. Y como digo, no me surge este pensamiento de ojalá me hubiera picado a mí, ojalá... Más bien al revés. Y obviamente la gente con la que me rodeo también es así. El propio Aimar me decía, joder, te tenía que haber picado a ti, porque él ahí realmente llevaba relativamente poco tiempo pescando, y ya veis cómo lo sacó, o sea, lo trabajó pues, prácticamente perfectamente. Entonces yo me alegré muchísimo de esa captura, como tantas otras que he vivido, tanto de él como de otros compañeros. También es verdad que obviamente yo voy a pescar generalmente más que los demás compañeros que tengo, y entonces muchas veces por una vez que vienen de vez en cuando, pues me apetece muchísimo más que pesquen ellos. Si hay opción a capturar un pez porque lo vemos, porque sea pez visto, pues no voy a lanzar yo primero, ni mucho menos. Voy a dejar que el otro lance e intente capturarlo. Pero como digo, esto es mi opinión totalmente personal, y por supuesto la comparto con vosotros para que vosotros también podáis opinar y me comentéis cuáles son vuestros pensamientos al respecto. La forma en que yo racionalizo todo esto, para que no me salga tampoco eso que os digo, que creo que es inherente totalmente al ser humano, y es esta mínima competitividad al menos de querer más que los demás o sacar los peces más grandes, etcétera, etcétera. Como digo, lo racionalizo de una forma muy simple,
Y es que básicamente creo que si tenemos a alguien al lado, otro tema es que sea alguien además de otra parte del mundo, que ahí entran muchos más factores, pero si quien captura más peces o más grandes, lo que sea, es alguien que tenemos al lado, pues básicamente creo que puede ser por dos razones distintas o por las dos incluso. Una es que haga las cosas mejor, algún movimiento, haber elegido un señuelo mejor, lo que sea. Si es así, la captura es totalmente meritocrática al fin y al cabo y se la merece, ha hecho algo mejor, ya está. La otra opción, y que también se puede mezclar como os digo, es que ha sido simplemente cuestión de suerte. Y si algo ha sido cuestión de suerte, pues tampoco veo ningún motivo por el que tener envidia o tener rabia o tener lo que sea hacia esa otra persona, ya que la suerte es algo que no se elige al fin y al cabo, aunque se tiene que buscar también creo yo, y ya está, pues tampoco veo motivo ahí como para, digamos, enfadarte con esa persona o tener rabia, envidia, lo que sea. Creo que con este razonamiento es mucho más fácil controlar esos impulsos que nos pueden salir de forma más irracional y de forma más pues, compulsiva propiamente dicho, que a mí ni me ocurre ya a día de hoy. No sé si por racionalizarlo así o por otras circunstancias, pero creo que esto lo define bastante bien. Creo que ocurre algo más o menos similar en el sentido de esta competitividad que yo no considero sana, por ejemplo, en cuanto a los spots de pesca, en los sitios de pesca. A mí me ocurre, y esto lo corrobora que me habéis preguntado muchas veces o me habéis comentado muchas veces, porque en los vídeos, mis vídeos, no se ve más gente pescando. Yo, como os he respondido ya las veces que me habéis preguntado, pues es básicamente porque si yo me encuentro a alguien pescando en un sitio, pues simplemente voy a otro sitio. Mismamente en Menorca tenemos como unos 200 kilómetros de costa, que obviamente son menos los que puedes pescar por las partes que no se puede, ya sea porque físicamente no se puede o porque por ley no se puede. Pero aún así son más que suficientes kilómetros como para, si me encuentro a alguien en algún sitio, irme a otro sitio. Será por sitios, al fin y al cabo. Entonces, como no considero que ningún sitio sea mío, porque literalmente no lo es, pues me adapto a lo que hay. Si yo llego a un sitio y hay gente, pues me voy a un sitio lejano. Además, rara vez, a no ser que sea alguien que conozco muchísimo, raramente me quedaré a 2 metros, ni 10, ni 50 de esa persona. Y por supuesto, las redes sociales han sido un exponenciador de esta competitividad menos sana, pero vamos, multiplicándolo por casi infinito. Evidentemente el poder ver lo que hace mucha otra gente hace que si alguien va a ser dado a tener envidia o fijarse en los demás de ese modo menos sano, pues al ver mucha más gente, como podemos ver hoy en día en las redes, en comparación a antes me refiero, cuando no había redes o cuando ni siquiera había foros, en los foros ya empezabas a poder ver lo que hacían otros. Creo que ahí era mucho más sano, estoy hablando de hace unos 20 años más o menos, pero hoy en día todo el mundo lleva una cámara en el propio móvil y al fin y al cabo puede echar las fotos rápidamente. Yo recuerdo cuando veía las primeras fotos de pesca siempre eran básicamente en la cocina de casa, etcétera, y recuerdo que fui de los primeros, al menos de los que veía en los foros, que empezó a llevarse una cámara al pesquero para poder hacer las fotos a los peces recién pescados con todos los colores que se ven muchísimo más bonitos obviamente. Y mucha gente ve las redes sociales como algo malo, lo veo muchísimo. Obviamente tened en cuenta que yo, al tener bastantes seguidores en las redes sociales, pues tengo muchísimos inputs, muchísimos comentarios desde hace además muchísimos años, porque empecé subiendo contenido sobre todo en Facebook justo después de los foros, y eso he podido ir viendo como mucha gente como que no le gustan las redes sociales, pero por otro lado están las redes sociales, o lo ven como algo negativo. Yo he llegado a tener comentarios en algún vídeo, no recuerdo si era el de la barquita radio control o no sé, algún reto así, que alguien me decía: tú no eres pescador, lo que eres es un showman, estás haciendo show, no pescar. Para mí fue como, vale, gracias. O sea, sí, efectivamente, justo lo que intento es hacer show para entreteneros muchas veces. O sea que y no tengo ningún problema en que alguien me considere un no pescador, cuando además por definición la actividad es la que hago, la de pescar, ¿no? Pero sí que he podido ver esto y bueno, lo veo en muchas partes y hay muchos matices donde te puedes dar cuenta de esto. Sin ir más lejos, uno de los últimos vlogs que subí, que era sobre el drifting, que para mí es una no una modalidad, sino una técnica de recogida más bien, que estoy descubriendo, que además tiene muchísima amiga, muchísimo más que lo que puede ser recoger un paseante o una recogida concreta como puede ser el darting. Esto, como no es algo especialmente concreto, pues abarca muchísimo más. Estoy aprendiendo sobre ello
me dio muy buenos resultados desde el inicio y simplemente por eso decidí compartirlo con vosotros en un blog o en varios ya, que os he estado enseñando otros señores que son para drifting. Al principio no los utilizaba para drifting y bueno, os he ido enseñando todo ese proceso de aprendizaje, en el cual sigo, por supuesto, estoy en los mega inicios, o sea, no sé nada aún, como quien dice. Y ahí yo me imaginaba, por mi experiencia en redes sociales, y además sé que se lo comenté a alguien, no recuerdo exactamente a quién, pero sé que le comenté a alguien, seguro que sale alguien diciendo que hace, como intentando despreciarlo, ¿no? Que hace 20 años que él hace lo mismo, porque lo van a confundir con simplemente una recogida lineal. Tal cual. Hubo un comentario que ponía que llevaba 20 años haciendo lo mismo, o sea, increíble. Por eso digo que veo también esa competitividad en estos comentarios, en estos matices, esta competitividad no sana desde mi punto de vista, porque es como querer infravalorar lo que hace otro, cuando además yo me estoy exponiendo a enseñaros algo que estoy aprendiendo. Obviamente no intento deciros, mirad qué bueno soy haciendo drifting, cuando lo acabo de conocer, o sea, hace muchos años que sé que existe, pero lo acabo de conocer en el sentido que lo estoy probando prácticamente por primera vez, o sea, sabiendo lo que es, habiendo interiorizado lo que es y realmente intentando hacer lo que es. Con lo cual yo os muestro incluso las cosas que aprendo. Obviamente muchos me seguís porque sabéis que tengo muchísimos años de experiencia, pero tampoco eso indica que por ende vayas a saber mucho, sino que simplemente, pues eso, has vivido muchas cosas. Yo cuando hablo de que tengo mucha experiencia lo digo en el sentido de años, de tiempo dedicado, no experiencia en decir, wow, soy súper bueno porque tengo experiencia, no, ni mucho menos, ni siquiera me considero bueno pescando, nunca me considero bueno pescando, lo he dicho muchas veces, pero hay gente pues que veo que piensa que yo me creo que soy muy bueno, que soy mejor que los demás, nada más lejos de la realidad. Pero sí que es verdad que llevo muchos años haciéndolo y por eso tengo muchas cosas que os puedo contar, más siempre os cuento cosas que yo he podido comprobar por mí mismo, que me han pasado a mí, que en un momento dado pueden ser excepciones, pero me han pasado. No estoy hablando de lo que me ha contado otro, y si fuera así os lo diría, oye, he visto eso que lo hace otro, pero si os cuento algo como esto es así, es porque yo he comprobado y he ratificado que es así. Entonces por eso tampoco entiendo por esa parte esta competitividad, como digo, que no me parece excesivamente sana. Pero también acepto totalmente que es una parte más de las redes sociales y sin duda estoy muy contento de tener ese componente de hate, por así decirlo, si es que se puede llamar así, o de gente que, bueno, eso, que intenta despreciar, porque otra cosa completamente distinta es tener una opinión distinta, por supuesto. Yo estoy encantadísimo, os lo dije ya en el anterior vídeo que hice, así tipo podcast, digamos, que estoy encantadísimo de debatir, pero es prácticamente imposible hoy en día debatir. A la que no estás de acuerdo con alguien, esa otra persona se toma tu opinión o tu argumentación, porque muchas veces yo no opino, sino que expreso hechos directamente, intento evitar muchas veces la opinión para expresar hechos y para que sea irrefutable por ese motivo. Pero como digo, mucha gente le expones lo que es la realidad, simplemente hechos objetivos, y ya te tratan como que quieres quedar por encima de ellos cuando ven que efectivamente no tienen razón. Entonces ahí es imposible debatir, no hay debate posible, cuando a mí me encanta que haya polémica, en el sentido de que haya distintas opiniones y se puede debatir y llegar o no a un consenso. En este caso, en el caso de este vídeo, obviamente no se va a poder llegar a un consenso porque, como os decía antes, cada uno puede tener su opinión al respecto de la competitividad. Te puede gustar más, menos, y mejor un tipo de competitividad que no es muy sano, a alguien sí le parece más sano para sí mismo, puede ser. Entonces aquí no estamos hablando de hechos en este vídeo, estamos hablando puramente de opinión, y eso estoy dando mi visión, básicamente. En resumen, esta es mi forma de verlo. Ya os digo, no tengo ese espíritu competitivo en la pesca para nada, no me sale, ni quiero que me salga tampoco, porque no creo que aporte nada especialmente positivo, que por supuesto todo tiene matices positivos y negativos, claro, dependiendo de cómo se mire además, pero sí que entiendo, por supuesto, que esto ocurra. Creo que es algo totalmente inherente, como os decía antes, al ser humano. Creo que siempre va a ocurrir, siempre ha ocurrido, siempre seguirá existiendo, mientras a lo mejor hasta que seamos al menos cyborgs o medio robots, o tengamos implantado Neuralink o algo así que nos permite desapegarnos más y mejor del ego, con lo cual de momento sé que esto seguirá siendo así. Dicho lo cual, espero que os haya parecido interesante esta especie de reflexión, y sobre todo que comentéis aquí en los comentarios qué es lo más interesante para mí de estos vídeos, que poder conocer muchas más opiniones. No os preocupéis por extenderos en el comentario, yo intento leer todos. De hecho suelo hacerlo y contestar todos los que puedo, al menos, o todos en los que puedo aportar algo.
Y si no estáis de acuerdo, por supuesto, más aún. A mí me encanta debatir, discutir y argumentar el porqué de las cosas, y más cuando son cosas como en este caso, que no son objetivas. En este caso no son datos, en este caso es totalmente debatible y puede haber opiniones totalmente distintas y que cada uno tenga la suya sin ningún problema. Obviamente, no hay una verdad absoluta aquí. Así que, si os ha gustado el vídeo, recordad darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Hoy espero que haya vibrado menos la cámara, creo que he encontrado una solución bastante buena, así que a los que hayáis visto todo el vídeo, dadle like aunque sea solo por eso.